Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Este es un canal de comunicación para compartirles nuestro trabajo, nuestras investigaciones y las reflexiones de investigadores e investigadoras que nos visitan en Girona. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Víctor García Aguirre, soy investigador postdoctoral en la Cátedra de Cultura Jurídica y el día de hoy vamos a conversar con el profesor Jordi Ferrer Bertran, director de la Cátedra de Cultura Jurídica, profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de Girona, sobre seguridad jurídica. Buenos días, Víctor. Buenos días. Bueno, Jordi, una manera de entender el trabajo que ha hecho la cátedra a lo largo de estos años, un estudio profundo de la seguridad jurídica desde diversas perspectivas. Uno podría decir que ha operado como un concepto paraguas o como un análisis específico. Paraguas en tanto uno ve que los distintos estudios de razonamiento probatorio, responsabilidad civil, racionalidad legislativa, entre otros, han sido oportunidades para diseñar propuestas específicas o incluso a veces generales sobre cómo resolver problemas prácticos de seguridad jurídica. Y de manera específica, la cátedra ha publicado algunas estupendas investigaciones y ha celebrado 2 congresos bienales. No sé si nos podrías contar un poco esta experiencia que ha tenido en la cátedra. Bueno, pues en realidad quizás no sabe mucha gente que la Cátedra de Cultura Jurídica nace en el año 2009, se crea en el año 2009 y tiene como tema central de su trabajo ya en los documentos fundacionales el trabajo en el estudio y la promoción de la seguridad jurídica, especialmente en el área iberoamericana, pero no solo, también desde el punto de vista conceptual, lo cual es aplicable a cualquier región del mundo. Y esto porque pensábamos que reunía el tema de la seguridad jurídica no solo cuestiones teóricas que nos interesaban, sino 2 características que un poco son parte del ideario fundacional de la cátedra. Y es, por un lado, la idea de que es, como tú bien decías ahora, un tema paraguas de muchos otros aspectos que nos han importado, pero por otro lado también un tema en el cual podríamos volcar hacia un cierto impacto práctico, ¿no? Los trabajos teóricos. Siendo profesores, no solo en la Cátedra de Cultura Jurídica hay profesores de Filosofía del Derecho, pero en nuestro grupo, siendo profesores de Filosofía del Derecho, pues a veces se tiende a dejar de prestar o de ponerle un ojo constante a las cuestiones prácticas y al impacto práctico de nuestro trabajo. Es algo así como si la filosofía del derecho fuera una ciencia básica para hacer el análogo con las áreas científicas, que no se preocupa demasiado de la implementación práctica, y vendrán otros y ya lo harán, ¿no? Y a mí me parece que, en cambio, siendo cierto que muchos de los trabajos de filosofía del derecho tienen ese perfil, me han interesado siempre mucho las cosas que hacen de eslabón en la cadena de conexión de las cuestiones filosóficas más generales a las cuestiones jurídicas más concretas y en particular hasta llegar al impacto práctico. Y creo que los estudios sobre seguridad jurídica tienen ese papel, y de hecho en los grandes congresos que hemos hecho y en muchas de nuestras actividades está esa composición también de involucrar a los actores de distinto tipo, estatales, privados, internacionales, a los teóricos y a la vez también a la gente que está trabajando a pie de obra en el mundo práctico, etc. Y ese tipo de labor es una labor que desde la Cátedra de Cultura Jurídica hemos procurado hacer de forma muy constante, y la seguridad jurídica era algo que nos permitía. Luego, dentro del tema seguridad jurídica están todos los temas de filosofía del derecho que nos interesan.
están los problemas de interpretación, evidentemente, de derrotabilidad de las normas a los que tú también te has dedicado, que obviamente son después de previsibilidad, del debate sobre el realismo, el positivismo, el justnaturalismo en su versión clásica o en su versión pospositivista, que es también justnaturalista. Bueno, pues todas esas también tienen un impacto en la forma en que se concibe la seguridad jurídica. Todos los temas están ahí, pero también hay una versión empírica que me parece que es importante enfatizarla. Y después otras cuestiones, como las cuestiones probatorias, que son al final mejorar el razonamiento probatorio, sino también desarrollar una mejor seguridad jurídica en términos de aplicación del derecho. Entonces, bueno, tenía y tiene, creo, un valor paraguas muy interesante para todo lo que hacemos. Sobre esta incidencia práctica o cómo llevar la investigación filosófica a resolver problemas prácticos, hace poco, hay una relación que tiene la Cátedra de Cultura Jurídica con la Secretaría General de los Estados Iberoamericanos, y que de manera reciente se ha hecho una propuesta de informe que ha sido vista en la Cumbre de Países Iberoamericanos. No sé si nos podrías contar un poco cómo ha sido esta colaboración, qué propósitos ha tenido este informe y hacia dónde vamos con esto. Pues esta también es una colaboración que viene de lejos, ya desde años 2012, 2013 hubo unas primeras colaboraciones con la Secretaría General Iberoamericana. En el Congreso sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica que se hizo en Girona, participó la Secretaría General Iberoamericana, participó también la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, y ahora, más recientemente, pues se ha retomado esa colaboración. Estas cuestiones institucionales a veces dependen también de la dinámica de las instituciones y también de las situaciones políticas, etc. Entonces se ha retomado esa colaboración. La Secretaría General Iberoamericana tiene en sus líneas principales de trabajo ahora el de la promoción de la seguridad jurídica en toda la región. Es un encargo de los jefes de Estado y de Gobierno, y quisieron ofrecer un informe o preparar un informe para esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que sirviera como documento de trabajo a través del cual después empezar a implementar algunas políticas, ¿no? Y bueno, recurrieron a nosotros para esto y nos encargaron ese informe a la Cátedra de Cultura Jurídica, y nos sentimos muy honrados de ello, que fue finalmente, pues lo digo también para ponerle los nombres a los trabajos, preparado y trabajado por Carolina Fernández Blanco, Natalia Scabuzzo, por ti mismo, Víctor García Izaguirre, y por un servidor, que encabezamos ese trabajo para preparar un poco. Después podemos hablar más de eso si quieres, pues no solo conceptualmente y un estado de la cuestión, sino también qué desafíos hay que enfrentar en este inicio del siglo XXI, en los cambios que se están produciendo en el mundo para la seguridad jurídica. Bueno, llegaremos a los desafíos, pero antes creo que sería oportuno que aclaremos un poco la discusión, de qué estamos hablando, de qué hablan los juristas cuando hablan de seguridad jurídica. Vamos a ver, una definición habitual que suele ser repetida muchas veces es que cuando hablamos de seguridad jurídica, esto da cuenta de que los destinatarios del derecho están en condiciones de formular predicciones con un alto grado de probabilidad de éxito de cómo un aplicador del derecho, el Estado, quien fuese, reaccionará ante sus actos. No sé qué piensas de esta definición, qué reflexiones te genera. Yo creo que es una definición en buena parte correcta, quizás que había que complementar. Para mí la seguridad jurídica es un estado de cosas en el cual los ciudadanos pueden hacer la previsión
de cuáles son las consecuencias jurídicas de sus acciones, y esto quiere decir también de que pueden tener una confiabilidad en cuáles son sus derechos y obligaciones. Esto exige ciertas condiciones de actuación en la legislación, de publicidad, de modos de redactar por la propia legislación. Por eso las cuestiones, por ejemplo, de racionalidad legislativa son importantísimas también en este punto. Exige ciertos modos de trabajar de la administración pública, es decir, exige ciertas prácticas de la administración desde el punto de vista de la administración de justicia, de los tribunales, pero también de los actores privados. Es muy habitual pensar, sobre todo en ciertas latitudes, que la seguridad jurídica es una cuestión de interés de las grandes empresas. Alguna vez tuve la oportunidad de tener una reunión con una vicepresidenta de un país iberoamericano, en ese momento gobernado por una opción política de lo que se llama habitualmente la izquierda latinoamericana, y hablando de estas cosas decíamos, nosotros estamos interesados y trabajamos en estas cosas, y ella me dijo, esto de la seguridad jurídica es una cosa que no está necesariamente en nuestra agenda prioritaria, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión conservadora, interesa más a las empresas, etc. Es decir, creo que esto es un error. Esto es un error. La seguridad jurídica es de interés de cualquier ciudadano, a veces frente a las empresas. Es decir, la empresa es un agente que evidentemente para el comercio necesita seguridad jurídica, pero a veces también se aprovecha de la falta de seguridad jurídica. Cuando la compañía telefónica nos cobra €1 de más a cada uno y sabe que nadie va a reclamar porque nadie va a ejercer el derecho ante los tribunales por €1 en el recibo, pero acaba ganando muchos millones con ese euro de más a todos, lo que está pasando es que nuestros derechos de los consumidores están siendo violados sistemáticamente, y eso es falta de seguridad jurídica. Cuando la gran empresa también participa de la corrupción, también está faltando a la seguridad jurídica. Las grandes empresas, las pequeñas y las medianas, también son agentes de la seguridad jurídica, actores que deben proveer seguridad jurídica. Por tanto, no son solo aquellos interesados en una seguridad jurídica que debe proveernos el Estado, sino que son también agentes. Y a veces agentes que pervierten la seguridad jurídica o que hacen que haya menos seguridad jurídica. Por tanto, yo creo que el asunto es fundamentalmente de los ciudadanos. Y esa lectura más de confiabilidad institucional en el funcionamiento del derecho por parte de los ciudadanos me parece que debe ser, que es el elemento central de la seguridad jurídica. Combinar predictibilidad y confiabilidad, digamos, parece ser una combinación difícil de ver. Y uno de los puntos que más se discute a la hora de ver ambas ideas y ambas nociones, y que parece generar situaciones problemáticas, es, por ejemplo, cuando la legislación contiene cláusulas generales o conceptos valorativos, por ejemplo, buen ciudadano, buen padre de familia, consumidor razonable. Digamos, hay múltiples instancias donde se generan espacios de discrecionalidad en los jueces y juezas, y no para pocos estas son vistas como instancias de generación de inseguridad jurídica. ¿Tú estarías de acuerdo con este tipo de lecturas? Sí, en buena parte sí. En buena parte sí. Miro siempre con gran desconfianza el uso de este tipo de expresiones valorativas, de este tipo de expresiones tremendamente vagas también. Son cosas distintas, valorativas y tremendamente vagas, pero ambas crean este tipo de cosas, o cláusulas abiertas, etcétera, en la legislación. Tengo una mirada de mucha desconfianza ante ello. Creo que normalmente generan espacios llamados de discrecionalidad, que a veces más son de arbitrariedad que de discrecionalidad, y desde luego que generan espacios en los cuales se muestra muy patentemente una falta de seguridad jurídica. Entonces, en general sí, pero
deben matizarse las cosas, porque en ocasiones ese tipo de cláusulas en realidad acaban generando, desde el punto de vista de la práctica interpretativa, acaban generando modos, digamos, aquello que Rawls llamaba interpretaciones vigentes, donde incluso no necesito entrar a la discusión acerca de si esto, no sé, pensemos en una cláusula muy habitual que contienen las constituciones y que evidentemente apela a cuestiones morales, la prohibición de las penas inhumanas y degradantes. Bueno, si ahora el legislador o a alguien se le ocurre decir, bueno, lo que tenemos que hacer es, aprovechando las redes sociales, cuando alguien comete algún tipo de delito, pues lo vamos a difundir en todas las redes sociales del Estado, de la Fiscalía, de la Defensoría del Poder Judicial, etcétera, etcétera, del municipio donde vive, vamos a difundir en todas las redes sociales con un cartelito que diga yo soy un violador. ¿Este es un trato degradante? Claro, a mí me parece una obviedad que sí, pero esto es solo mi valoración moral. Esto es degradante. Pero pudiera ser perfectamente que haya una interpretación vigente en el país de acuerdo a la cual este tipo de cosas se consideran degradantes. Entonces, sin entrar a la valoración moral de la cuestión o a la discusión moral de la cuestión o a la discusión donde este juez piensa que sí, esta jueza piensa que no, vaya usted a saber, pero podríamos tener la previsibilidad y la confianza en la actuación de la justicia en términos de, es una interpretación vigente que esto entra dentro de lo que en la Constitución se considera degradante. Si fuera así, bueno, perfectamente, aunque la cláusula es una cláusula valorativa y tremendamente abierta, pues podríamos tener una interpretación que me permita tener después seguridad jurídica al respecto. Entonces es una cuestión compleja, no solo de la legislación, sino también de las prácticas de interpretación y de aplicación del derecho. Vale, bueno, esto es sumamente interesante y tomando en cuenta este grado de complejidad y esta forma de entender la seguridad y la inseguridad jurídica, ¿cuáles dirías que son los desafíos más importantes para Iberoamérica ahora en el siglo XXI? Pues yo creo que algunos, quizás para Iberoamérica o más centrados en Iberoamérica, en nuestra región cultural, y otros, diría, de importancia general en el mundo, ¿no? Y seguro son muchos, y el tiempo de este podcast no nos permitiría afrontarlos desde luego, ¿no? Pero en ese informe ante la Secretaría que nos encargó, la Secretaría General Iberoamericana, pues como sabes bien, destacamos 6 desafíos y si me permites los mencionaré muy rápidamente. El primero yo creo que es básico y tiene una importancia grande en nuestra región, y es la generación de una cultura de la legalidad y de la seguridad jurídica, ¿no? Que van vinculadas, cultura de la legalidad y de la seguridad jurídica. Y esto tiene que ver con la manera en que funcionan no solo las administraciones públicas, sino, como decía antes, también los actores privados, especialmente aquellos actores privados que cumplen funciones de prestación de servicios públicos. Antes mencionaba la Telefónica, ¿no? Pero también tendríamos otras muchas, digamos, actores de una cierta dimensión que cumplen funciones de prestación de servicios públicos, pero después cualquier ciudadano particular. Cuando uno participa de las relaciones sociales y está dispuesto a ofrecer una pequeña coima para subir unos cuantos puestos en la lista de espera para renovar el carnet de conducir, pues está participando negativamente del funcionamiento del Estado, está facilitando que ese Estado no funcione, está destruyendo, está contribuyendo a la destrucción de la institucionalidad. Y esto hay que verlo, porque claro, a la vez esas personas también son víctimas de un sistema que no funciona, pero necesitamos actuar todos a la vez, no solo los actores públicos son los responsables, también en una responsabilidad social, y a veces los actores públicos no son una cosa demasiado distinta o no actúan de una manera demasiado distinta de cómo actúan los ciudadanos comunes,
Entonces, este me parece una cuestión importante, y esa cultura de la legalidad por parte de los diputados y las diputadas, de los representantes institucionales, de los gobiernos, de la administración de justicia, una cultura de la legalidad. Hay que promover esto, y esto hay que cultivarlo, no se genera por generación espontánea. El segundo desafío tiene que ver con la armonización normativa e institucional, tanto a nivel nacional como internacional. En un mundo cada vez más global, como este, a veces, o de glocalización, que también llaman, en ese mundo donde, por ejemplo, pues Amazon está en todas nuestras casas, a pesar de que estamos en cualquier país del mundo, etcétera, o que hay ciertas empresas que operan en todo el Mercosur, o que hay ciertas empresas que operan en toda la Unión Europea, o que operan, etcétera, y que se presten esos servicios, y se prestan servicios o relaciones comerciales en todos esos ámbitos, o, por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con la recogida de datos por parte de los bancos, por parte de las empresas, por parte de los periódicos, por parte de cualquier cosa en la que accedemos a Internet. Bueno, necesitamos regulaciones y armonizaciones más globales, a veces regionales, a veces de distintos países que están en una misma región o misma zona. Otras veces necesitamos regulaciones que sean capaces, que para hacerlas efectivas, eficaces, y por tanto también después dar seguridad jurídica, necesitan detrás un nivel de actuación que sea suficientemente grande como para ser capaces de imponerlas a ciertos actores muy potentes. Pensando, por ejemplo, las compañías aéreas. Bueno, las compañías aéreas, si la Unión Europea está siendo capaz de regular cierto comportamiento de las compañías aéreas, España sola no podría. Entre otras cosas porque si hace falta te dicen, bueno, yo no vuelo a tu país, ¿no? O las grandes compañías tecnológicas, ¿no? A nivel más global es capaz de hacer ciertas cosas, pero a nivel muy local es posible decir, no, yo te voy a imponer ciertas condiciones a Facebook porque, bueno, no tenemos capacidad. Entonces tenemos que trabajar en este nivel. El tercero tiene que ver con la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción, que es, desde luego, yo diría, el gran cáncer de la seguridad jurídica. Pero otra vez, a todos los niveles, porque hay una hay una corrupción que está muy vinculada con la criminalidad organizada, pero también hay una pequeña corrupción que está muy vinculada con la falta de cultura de la legalidad por parte de todos los ciudadanos. Entonces, todo eso genera un caldo de cultivo donde después también es más fácil que crezca esa gran corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos mecanismos de lucha eficaces contra la criminalidad organizada y la corrupción? Es fundamental. El cuarto es la transformación digital y la inteligencia artificial. Un gran problema para la seguridad jurídica, pensar, por ejemplo, todas las cuestiones de protección de datos de los que antes hablaba, de problemas que generará también la inteligencia artificial en términos de seguridad jurídica, de los derechos laborales, de muchísimas cosas, pero también un gran desafío en términos positivos, de lo que esos instrumentos nos pueden dar, por ejemplo, para repensar completamente las políticas públicas, el uso de esos instrumentos para diseñar mejor las políticas públicas, o para dar seguridad jurídica y en la lucha contra la corrupción. La digitalización de la administración pública y de la administración de justicia, etcétera, de todo el funcionamiento del Estado, es un mecanismo tremendo, que con unas potencialidades espectaculares también en dar garantías contra la corrupción. Dos fenómenos para terminar. Uno tiene que ver con el soft law, al que se ha mirado normalmente desde los juristas con mucha desconfianza. El soft law
no es lo de verdad, ¿no? Y además, bueno, también es desde un punto de vista político y hasta democrático, pues una falta de legitimidad, porque no ha sido creado por las instituciones públicas, elegidas democráticamente, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco está dicho que no haya sido creado por esas instituciones, porque a veces puede ser un soft law internacional que ha sido creado a través de representantes de las instituciones, etcétera, ¿no? Pero por dar dos ejemplos de cómo el soft law puede ser a la vez también un mecanismo, como antes decía con la transformación digital, un problema, pero también un desafío en positivo. ¿Cómo podemos utilizar esos instrumentos como algo que refuerce, ¿no? Hay dos ejemplos que alguna vez me enseñaste tú, precisamente, ¿no? El trabajo del grupo de Volkswagen, de los grandes bancos internacionales, creando protocolos de trabajo a los efectos de evitar el blanqueo de dinero y el uso y el movimiento de dinero entre criminalidad organizada. Eso ha tenido no está regulado en el hard law, ha sido de autogeneración de los propios bancos, pero ha acabado siendo de una efectividad tremenda y de un uso por parte de todos los bancos a nivel internacional. Y esto es importantísimo, o los Incoterms, también para el comercio. Entonces, elementos muy importantes. Y el último, para terminar, la generación de megalópolis, la superpoblación, las grandes conurbaciones urbanas que en Latinoamérica, pues uno diría lo que no sucede en Ciudad de México, en Lima o en Buenos Aires, no sucede en México, en Argentina o en Perú, ¿no? O sea, la importancia, la absorción de esas grandes ciudades, también de población. Y desgraciadamente en España algo así también está pasando cada vez más en Madrid. Y esto genera también un gran problema. Un gran problema. Aquí no veo tantos efectos positivos que puedan utilizarse, sino más bien un desafío en el sentido de cómo reaccionamos ante esas circunstancias de informalidad, de falta de prestación de servicios, de falta de seguridad jurídica por parte de toda esa población, que muchas veces se ha tenido que mover, obviamente, de forma forzada también, ¿no? Son muchos más, pero estos son los que identificamos en su día en el informe, y en desafíos nuevos en algún sentido, o desafíos en los que hay que volver a incidir en otros que pensamos que son especialmente importantes para nuestra región. Está claro que sobre estos temas en específico y sobre todas las implicancias que tiene cada uno nos podríamos tomar días, meses y por supuesto todo el tiempo que haga falta. Dejamos el agua, vimos una botella de vino y hablamos por horas. Por supuesto que sí, pero bueno, es por el tiempo que tenemos disponible por hoy. Muchísimas gracias por estar en este capítulo del podcast y yo creo que podemos invitar a todos y todas a que vengan a Girona a discutir sobre esto. Por supuesto que sí, sea discutir sobre esto o de algunos de sus derivadas, ¿no? Derivadas en ámbito del derecho privado, como trabajamos también, de la racionalidad legislativa, de la filosofía del derecho, de las cuestiones de razonamiento probatorio. Si es para venir a Girona, invitados están. Por supuesto. Nada. Muchísimas gracias a todos y todas y hasta la próxima. Gracias a ti. Si les ha gustado este capítulo, ayúdennos a difundirlo y síganos también en nuestras redes sociales.